Esta idea de postre fácil y sin horno es perfecta para vender en verano. Hoy hacemos pie de limón sin horno y sin batidora. Todo lo vamos a hacer en la licuadora, así que no tienes pretexto para no hacer esta receta. Vamos a empezar hidratando 2 sobrecitos de grenetina aquí en agua. Mezcla un poco para que se integre y a esta también se le conoce como gelatina neutra. Y la dejamos reposar hasta que se absorba. Para hacer la base de galleta necesitas moler las galletas hasta hacerlas polvo y fundir la mantequilla. Vas a juntar estos dos ingredientes hasta que se combinen. Ya que la tengas así, la vas a poner en tu molde y vas a empezar a compactar todo para formar la costra de galleta. En esta ocasión yo estoy usando este molde de 23 centímetros, es desmoldable y para facilitar más el desmoldado estoy poniéndole papel encerado en la parte de abajo y te sugiero engrasar las paredes del molde. Para que tu costra quede más compacta y más parejita, te sugiero usar un vaso e ir presionando así, vas a ver que te va a quedar mejor. Ya que tengas tu base así, te la llevas al congelador mientras haces el relleno. Para hacer nuestro pie de limón, solamente vamos a ir poniendo todos los ingredientes aquí en la licuadora. ¿Ves? Este cheesecake está súper fácil, de verdad tienes que hacerlo. Empieza poniendo los ingredientes líquidos y no importa si todavía tiene boronitas de galleta la licuadora. Y esto de poner un líquido antes que el queso es para que no se vaya a atascar cuando lo estamos moliendo y de esa forma pues cuidamos nuestros electrodomésticos. Ahora, como este es un pie de limón, vamos a aprovecharlo y vamos a usar tanto el jugo como la ralladura del limón. Y de hecho no te voy a decir una cantidad de limones porque pues depende cuánto jugo traen, así es que te voy a dar la cantidad en mililitros. Yo puse muy poquita ralladura, no la pongas toda para reservar para decorarla. Y también tienes que cuidar que no se te vaya a ir ninguna semilla. Y ahora sí ya lo vamos a moler. Ya que tu grenetina se ve así como esta, bien absorbida como una esponja, hay que llevarla a fundir para juntarla con la mezcla. Cuando ya esté fundida se tiene que ver así de líquida, pero no la vamos a agregar caliente. Tienes que esperar a que enfríe un poquito. Para acelerar el proceso de enfriamiento y poderla combinar acá, vamos a agregar un poquito de esta mezcla dentro de la grenetina y después ya la podemos agregar. Ya que la integramos, ahora ten lista ya la base de tu molde porque ya vamos a ponerla aquí para que no se te vaya a cuajar. Y me habían preguntado mucho en el otro video donde hicimos el pie de limón para vender en vasitos, que si le pueden poner queso a la mezcla. Claro que se puede, pero yo por eso tenía muchas ganas de enseñarles esta receta así como cheesecake de limón. Por cierto, si no has visto el otro video, te lo voy a dejar aquí, solamente hazle clic o también te lo dejo abajo en la descripción del video. Y ya que lo tenemos así, le voy a dar nada más unos golpecitos para que se le salgan las burbujitas. De hecho, ya se ve aquí que ya se está cuajando. Si tú quieres, le puedes poner una gotita de colorante verde. A mí me gusta cómo se ve así natural. Y ahora hay que dejarlo refrigerar mínimo 5 horas, pero de preferencia déjalo toda la noche. Ya pasó toda la noche, pero yo revisé mi pie, a las 5 horas ya está así cuajado, pero para esta idea que te voy a dar es mejor dejarlo toda la noche porque aquí apenas empieza lo bueno. Vamos a darle un giro a esta receta y te voy a mostrar una propuesta para vender este postre de forma individual que te va a encantar. Aquí tengo 100 gramos de chocolate semiamargo y necesitamos fundirlo, así que lo voy a llevar al micro. El chocolate hay que fundirlo poco a poco. Si lo haces en microondas, intervalos cortos, 10 o 15 segundos. O también lo puedes hacer en baño María, te tiene que quedar así de fluido. Pero para darle más brillo y más fluidez, aquí te va un deli tip, media cucharadita de aceite de cocina. Pero aparte del brillo, esta fluidez te va a ayudar para que la aplicación sea mucho más fácil. Aquí lo dejo un momento mientras voy a traer el pie para que veas cómo quedó. Y aquí ya viene la estrella. El pie de limón yo te dije que es perfecto para el verano, claro que lo es, por fresco y porque está delicioso. Le voy a pasar aquí una espátula, pero la verdad es que es tan sencillo, o sea, sus ingredientes son tan básicos, tan sencillos que todo el año puedes hacer este postre. Además que siempre nos recuerda así como la infancia, no sé, es un postre que a todo mundo le gusta. Listo, con este tipo de molde simplemente le abres aquí el cinturón y listo, vas a sacarlo. Si no tienes este molde, simplemente que esté bien frío, lo volteas y ya lo vas a tener.
Uy, quedó perfecto, pero ahorita lo vamos a hacer todavía más perfecto. Le vamos a subir el nivel porque ya sabes que siempre queremos destacar de la competencia y estoy segura de que a tus clientes también ya les está gustando que siempre les tengas propuestas más novedosas. Por cierto, aquí te pongo algunas fotos que me han enviado de personas que me envían sus postres. Gracias por hacerlos, gracias por compartirme sus fotos, me encanta. Siempre las recibo a través de mis redes sociales, que también te voy a poner por alguna parte de la pantalla. Y ahora sí, aquí viene la idea que lo va a dejar nivel delicia. Lo voy a cortar. Con este molde saqué 8 porciones que yo considero están de buen tamaño. Y ahora... ve cómo se ve. Ay, súper cremoso. Me encanta. Con esta rebanada perfecta vamos a hacer magia. Aquí tengo estos palitos de paleta, los compras en tiendas de repostería y vamos a acercar ahora sí el chocolate que está fluido pero ya no está caliente. Así que a esta rebanada perfecta vas a tratar de insertar el palito así lo más recto posible para que no se vaya a salir por otro lado. Listo. Y ahora la voy a cubrir una parte con el chocolate semi amargo. Uf, qué rico. Para decorar yo estoy usando limones, también unas galletitas mini de estas María y la ralladura de limón. El pay de limón te lo puedes comer así. Yo tenía muchas ganas de hacerlo de esta forma y ya tengo otras paletas en el congelador. No me resistí, ya le di una mordida aquí porque está delicioso. La única recomendación es que uses unas varitas, unos palitos más anchos para que no se te vaya a caer y que lo dejes bien congelado y entonces ya puedes ofrecerle a tus clientes unas deliciosas paletas de pay de limón que de verdad están buenísimas. Tienes que probarlo de esta forma. Pero no subestimes probar también esta receta. Parece algo muy sencillo, pero de verdad es un pay de limón que queda riquísimo. Es diferente a la otra receta que ya tenemos en el canal y siempre me preguntan el precio, en cuánto lo venderías o qué precio les sugiero. No me gusta darles un precio porque varía muchísimo dependiendo la zona en la que me estés viendo, dependiendo la fecha en la que estés viendo este video. Lo que sí tienes que tener claro es que tienes que calcular tus costos y si es la primera vez que vas a hacerlo y todavía no sabes exactamente cómo hacerlo, aquí te dejo un video con un paso a paso de algunos puntos que son muy importantes que tienes que tener en cuenta al momento de cobrar tu trabajo. Ese video también te lo voy a poner aquí abajo en la descripción. Muchas veces en la descripción les dejo enlaces de otros videos que se relacionan mucho con el que están viendo y con información muy valiosa que estoy segura que te va a servir. Y también porfa escríbeme en los comentarios si ya habías visto estas así paletas de cheesecake súper deliciosas o si tú eres más clásico y prefieres hacer el pay de limón clásico así, la receta de toda la vida. Si eres miembro de mi canal, ya sabes que por aquí va a ir apareciendo tu nombre. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Y si este video te gusta, así déjame también en los comentarios si te gustan estas recetas que son sin horno, que son sin batidora. ¿Viste? O sea, es que solo usamos una licuadora. Estuvo súper fácil. Estoy segura que si este video te gustó, también te va a encantar este otro de aquí. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Ay, suscríbete.